mayoría de los hombres están buscando la respuesta en el lugar equivocado. Piensan que todo se trata de dar más atención, más mensajes, más esfuerzo, pero la realidad es más incómoda. Hoy, en las dinámicas modernas, lo que realmente marca a un hombre no es cuánto ofrece, sino cuánto es capaz de no perderse a sí mismo mientras desea a una mujer, porque no es el dinero, no es la apariencia, y definitivamente no es estar disponible todo el tiempo como si su vida girara alrededor de ella. Lo que una mujer no olvida es otra cosa. Es el hombre que no se arrodilla emocionalmente, el hombre que no persigue, el hombre que no ruega, el hombre que no se traiciona para ser elegido, y eso cambia completamente el juego. Muchos hombres creen que si insisten lo suficiente, si se quedan más tiempo, si demuestran más interés, eventualmente serán valorados, pero lo que no entienden es que, en ese proceso se están vaciando frente a ella. No están construyendo atracción, están erosionando su propia imagen, porque el problema no es que falte esfuerzo, el problema es desde dónde nace ese esfuerzo. Cuando un hombre actúa desde la necesidad, todo lo que hace pierde peso, empieza a sobreexplicarse, empieza a justificar lo injustificable, empieza a tolerar lo que antes no toleraría, y lo más peligroso, ni siquiera se da cuenta. No todos ruegan con palabras. Algunos ruegan respondiendo en segundos siempre. Otros ruegan estando disponibles incluso cuando no deberían. Otros ruegan aceptando frialdad como si fuera normal. Otros ruegan pidiendo claridad cuando el comportamiento ya fue claro. Ahí es donde se revela todo. Porque cuando la energía de una mujer cambia, el hombre sin control cambia con ella. Se inquieta, empuja más, insiste más, intenta recuperar lo que siente que se le está escapando. Cree que está luchando por la conexión, pero en realidad se está encogiendo, y eso se percibe. Una mujer puede seguir hablando contigo, reír contigo, incluso verte, y al mismo tiempo ir perdiendo respeto en silencio, porque hay algo que no se puede fingir, la diferencia entre actuar desde la solidez o desde el miedo, y el miedo, aunque se disfrace de atención o de cariño, siempre se nota. Muchos hombres llaman amor a lo que en realidad es ansiedad, llaman paciencia a lo que en realidad es debilidad, llaman interés a lo que en realidad es miedo a perder, pero hay un punto más profundo que casi nadie entiende. El hombre que no se pierde por una mujer introduce algo que hoy es escaso, consecuencia. La mayoría de las personas están acostumbradas a vínculos donde no pasa nada, sin importar cómo se comporten, ignoran y aún así reciben atención, dan señales mixtas y aún así son perseguidas, faltan al respeto y aún así alguien se queda. Entonces aprenden algo peligroso, que todo es negociable, que el interés del otro no tiene valor, que no hay costo real por comportarse mal, hasta que aparece alguien distinto, un hombre que observa, pero no reacciona impulsivamente, un hombre que siente, pero no se descontrola, un hombre que se interesa, pero no se entrega sin medida, y de repente, algo cambia. Por primera vez, aparece la posibilidad de perder, no el perder superficial, sino el perder acceso real, y esa sensación no se olvida. No es la atención gratuita lo que marca, no es la facilidad, no es lo predecible, es la tensión de saber que si se cruza una línea, ese hombre no va a quedarse negociando su lugar, que no va a explicar lo obvio, que no va a insistir donde no hay reciprocidad, que no va a rebajarse para sostener algo unilateral. Eso pesa, porque en un entorno donde muchos se regalan, el que se mantiene firme se vuelve una excepción, y las excepciones no se ignoran. Aquí es donde muchos fallan, se adelantan emocionalmente, colocan a una mujer en el centro de su mente demasiado rápido, se comportan como si ya hubiera un vínculo sólido, cuando aún no existe, se apegan antes de tiempo, entregan acceso sin filtro, y en ese momento pierden su posición, porque cuando alguien percibe que ya lo tienes asegurado, deja de valorar la posibilidad de perderte, y sin esa posibilidad, no hay tensión. Sin tensión, no hay profundidad. Por eso el hombre que permanece en control de sí mismo genera un efecto distinto, no porque juegue, no porque manipule, sino porque no se abandona. Puede desear sin desesperarse, puede acercarse sin invadir, puede alejarse sin hacer ruido, y esa estabilidad crea algo que pocos logran transmitir: peso. Su atención no es automática, su presencia no es garantizada, su interés no es infinito. Todo en él comunica que hay un estándar, y eso obliga a la otra persona a posicionarse de otra manera. Ya no es solo atracción, empieza a aparecer respeto, y cuando el respeto entra en juego, todo cambia, porque una mujer puede disfrutar de alguien que la persigue,
puede entretenerse con alguien que insiste, puede incluso quedarse por comodidad con alguien que siempre está, pero no respeta profundamente a quien pierde su centro por ella, porque ese hombre sin decirlo le mostró algo claro, que sus límites desaparecen cuando siente, que su valor depende de ser aceptado, que basta con alejarse un poco para que él corra más rápido, y eso no construye deseo, construye costumbre, y lo que es fácil de acostumbrar, es fácil de olvidar. En cambio, el hombre que no persigue genera otra cosa, no entrega acceso ilimitado, no responde automáticamente a cada cambio de energía, no actúa como si tuviera que ganarse algo constantemente, simplemente se mantiene, y eso introduce una variable incómoda, pero poderosa, incertidumbre. No incertidumbre manipulada, sino la natural consecuencia de alguien que no depende. Ahora ella tiene que pensar, ahora tiene que observar, ahora tiene que preguntarse si ese hombre seguirá ahí, si sigue actuando igual, y ahí es donde la atracción deja de ser superficial, empieza a mezclarse con algo más sólido, respeto, y cuando el respeto entra, la dinámica deja de ser liviana. Ya no se trata solo de química o emoción momentánea, se trata de posición, porque el respeto no nace de lo que dices, nace de lo que toleras. Y ahí es donde la mayoría de los hombres se traiciona. Dicen que quieren algo real, pero aceptan migajas. Dicen que tienen estándares, pero los abandonan ante la mínima conexión. Dicen que se valoran, pero actúan como si pudieran ser reemplazados en cualquier momento. Y ese conflicto interno se siente. No hace falta explicarlo, no hace falta señalarlo, se transmite. Por eso el hombre que no se dobla frente a la presión emocional genera un impacto distinto, no porque sea frío, sino porque es claro, no persigue lo que se aleja, no fuerza lo que no fluye, no insiste donde no hay reciprocidad, y eso aunque incomode también atrae, porque rompe con el patrón. La mayoría está acostumbrada a que cuando se distancian el otro corre detrás, a que cuando bajan la intensidad, a que, cuando confunden, alguien se queda intentando entender, pero cuando eso no pasa, algo cambia, aparece el silencio, aparece el espacio, aparece la ausencia de validación automática, y ahí es donde se revela el verdadero interés, porque cuando un hombre deja de reaccionar desde la urgencia, obliga a la otra persona a enfrentarse a sus propias decisiones, sin presión, sin persecución, sin ruido, solo con la consecuencia de sus actos, y eso tiene un efecto psicológico profundo, porque ahora ya no se trata de cuánto das, sino de cuánto estás dispuesto a retirar cuando no es correspondido. Y eso redefine completamente tu valor. El hombre que permanece firme no necesita demostrar constantemente lo que vale. Su comportamiento lo comunica. No negocia su dignidad por atención. No intercambia su paz por compañía. No reduce su estándar por miedo a perder. Y esa coherencia pesa más que cualquier palabra. Aquí es donde muchos fallan otra vez. Confunden firmeza con juego, distancia con manipulación, silencio con estrategia, pero no es eso. No se trata de crear escasez artificial, se trata de no regalar lo que debería tener un filtro, se trata de no convertir el interés en necesidad, porque en el momento en que necesitas, dejas de elegir, y cuando dejas de elegir, pierdes poder. Por eso el hombre inolvidable no es el que hace más, es el que se sostiene mejor, el que no cambia su esencia cuando aparece alguien que le gusta, el que no se acelera emocionalmente sin base, el que no entrega acceso completo sin evidencia de reciprocidad. Ese hombre no impresiona por exceso, impacta por consistencia, y eso genera algo que va más allá del momento, marca. Porque mientras otros hombres son intensos al inicio y se diluyen después, él se mantiene. Mientras otros reaccionan, él responde. Mientras otros se pierden, él se conserva. Y esa diferencia, aunque sutil, es lo que se queda en la mente, porque no es común. Hoy la mayoría vive desde la inmediatez, todo rápido, todo intenso, todo sin estructura. Y dentro de ese caos, alguien que no se mueve por impulso destaca, no porque haga ruido, sino porque no lo necesita. Y aquí viene la parte más incómoda. Muchos hombres no son ignorados por falta de valor, son ignorados porque entregan ese valor sin control, lo dan antes de tiempo, lo dan sin filtro, lo dan sin observar, y cuando algo se da sin medida, pierde significado. Por eso se repite el patrón. Diferente mujer, mismo resultado, diferente historia, mismo desgaste. No es coincidencia, es falta de disciplina emocional, es no saber sostenerse cuando las emociones suben, es no saber retirarse cuando el respeto baja, es no saber esperar sin desesperarse. Y hasta que eso no cambia, nada cambia.
porque puedes mejorar tu apariencia, puedes mejorar tu dinero, puedes mejorar tu comunicación, pero si no mejoras tu control interno, vas a seguir cayendo en lo mismo. Por eso, todo se reduce a una idea simple, pero difícil de ejecutar. Puedes querer a alguien sin perderte, puedes desear sin arrodillarte, puedes intentar sin insistir donde no hay respuesta, puedes conectar sin depender, y cuando logras eso, transmites algo que no necesita explicación: autonomía. Y la autonomía es magnética, porque muestra que estás ahí por elección, no por necesidad, que puedes quedarte, pero también puedes irte, que puedes dar, pero también puedes retirar, que puedes sentir sin dejar de pensar. Y eso cambia la percepción completamente, porque ahora tu presencia tiene peso, tu atención tiene valor, tu ausencia tiene impacto, y ese es el punto final. La razón por la que un hombre se vuelve inolvidable no es porque haya hecho algo extraordinario, es porque no hizo lo que todos hacen, no persiguió. Y en un entorno donde la mayoría se rompe ante la mínima emoción, el que se sostiene deja huella, no por estrategia, no por juego, sino porque nunca perdió lo único que realmente importa: a sí mismo.